Los pernoctantes presentan el exorcismo. El exorcismo, el acto de expulsar demonios o espíritus malignos de una persona o lugar, ha sido parte del imaginario humano desde tiempos antiguos. A través de diversas culturas y religiones, los exorcismos han representado una manera de combatir el mal que, según muchas tradiciones, puede apoderarse del cuerpo y la mente de los seres humanos. El primer caso de exorcismo registrado es difícil de identificar con precisión, ya que las prácticas de expulsión de espíritus malignos existen en diversas culturas desde tiempos antiguos. Sin embargo, los relatos más antiguos conocidos provienen de textos religiosos y documentos históricos que mencionan rituales similares. En las antiguas civilizaciones mesopotámicas, aproximadamente 2400 años antes de Cristo, existen registros de rituales diseñados para expulsar demonios. Textos antiguos, como los encontrados en tablillas de arcilla y como en la epopeya de Gilgamesh, describen conjuros y rituales de purificación que los sacerdotes realizaban para sanar a las personas afectadas por lo que ellos consideraban espíritus malignos. En el antiguo Egipto, alrededor del 1550 a.C., el papiro Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos de Egipto, se describen fórmulas mágicas y rituales para expulsar entidades que se creía causaban enfermedades. En el antiguo Japón existió un sistema esotérico llamado Onmyodo, una mezcla de Shinto, taoísmo, budismo y cosmología china que incluía prácticas de magia y adivinación. Al igual que en Japón, el budismo en China también tiene su propia tradición de exorcismos. Los monjes budistas realizan rituales de purificación que incluyen la recitación de sutras, como el Sutra del Corazón o el Sutra del Loto, que se cree tienen el poder de calmar a los espíritus inquietos y alejar a las entidades malignas. Pero el cristianismo, a través del Nuevo Testamento, ha sido una de las principales fuentes que han difundido la práctica de los exorcismos. Si bien no se menciona como tal la palabra exorcismo en la Biblia, los evangelios relatan numerosos casos en los que Jesús, considerado el Hijo de Dios, expulsa demonios y libera a personas poseídas. Uno de los relatos más antiguos y detallados es el de Jesús expulsando a un demonio de un hombre en la sinagoga de Cafarnaúm. Evangelio de Marcos 1:21-28. También está el relato del hombre de Gadara poseído por una legión de demonios. Marcos 5:1-20. Si bien desde tiempos antiguos se ha contado sobre esta práctica de expulsión de demonios, fue la película El Exorcista en 1973, dirigida por William Friedkin y basada en la novela homónima de William Peter Blatty, la que revitalizó del interés por el tema. En los años 70, tras la película, el interés por temas ocultos y espirituales, como la demonología, el satanismo y las prácticas esotéricas, creció significativamente. Muchos espectadores comenzaron a temer la posibilidad real de la posesión demoníaca, lo que llevó a un resurgimiento de creencias y prácticas religiosas enfocadas en la protección contra el mal. Algunas comunidades religiosas vieron un aumento en la asistencia a misas y en la demanda de sacramentos protectores, como el uso de medallas religiosas y crucifijos. Antes de El Exorcista, los exorcismos eran un concepto esotérico y en gran parte desconocido para la mayoría de la gente. A partir de entonces,
El cine y la televisión comenzaron a producir más películas y series que trataban sobre exorcismos y posesiones, como La Profecía en 1976 y El exorcismo de Emily Rose en 2005. Esta última inspirada en uno de los exorcismos más famosos registrados en tiempos modernos, el caso de Annelies Michel, una joven alemana que se convirtió en el epicentro de un intenso conflicto entre la medicina, la religión y la ley. Annelies, criada en una devota familia católica, comenzó a experimentar síntomas de lo que su familia y sacerdotes creían que eran signos de posesión demoníaca. Estos síntomas incluían episodios de agresión, autodaño, rechazo a objetos religiosos y el escuchar voces. En 1975, tras la insistencia de su familia y la creciente convicción de que su problema no era meramente clínico, la Iglesia Católica autorizó un exorcismo formal. 2 sacerdotes, Arnold Renz y Ernst Alt, realizaron un total de 67 sesiones de exorcismo durante un período de 10 meses. Durante estas sesiones, Annelies supuestamente habló en lenguas desconocidas, gritó y manifestó múltiples personalidades que, según los exorcistas, eran demonios. Annelies Michel perdió la vida a los 23 años en 1976, pesando apenas 30 kilogramos, como resultado de desnutrición y deshidratación. Algunos estudiosos han argumentado que la película del exorcista pudo haber funcionado como un efecto de confirmación, es decir, una vez que la idea de la posesión demoníaca se instaló en su mente, cualquier síntoma físico o psicológico que experimentara Annelies pudo haberse interpretado como evidencia de posesión, siguiendo un patrón que la película ya había popularizado. Tras su partida, sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio, enfrentando acusaciones de negligencia. Durante el proceso judicial, se discutió si Annelies estaba realmente poseída o si padecía de una grave enfermedad mental. Los médicos declararon que Annelies padecía epilepsia del lóbulo temporal, junto con un probable trastorno psiquiátrico no tratado adecuadamente. Sin embargo, la familia y los sacerdotes creían firmemente que fue el resultado de una batalla espiritual que no pudo ser ganada. A lo largo de los siglos, el término exorcista ha sido monopolizado por el catolicismo especialmente, debido a la formalización de la práctica dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y entre los exorcistas más conocidos en el mundo se encuentra el sacerdote Gabriel Amort, quien, según él, afirmó haber realizado más de 70.000 exorcismos, por lo que, en 1986, fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Roma por el cardenal Ugo Poletti. Gabriel Amort era un defensor ferviente de la existencia del diablo y de las posesiones demoníacas. En sus escritos y conferencias, hablaba de la presencia constante del mal en el mundo moderno y criticaba lo que consideraba una creciente secularización que negaba la influencia de Satanás. Afirmaba que éste estaba presente en muchos aspectos de la cultura contemporánea, como en ciertas políticas públicas, la música rock y el cine. El Exorcista era una de las pocas películas que aprobaba, afirmando que, si bien algunas escenas eran exageradas,
La película era bastante fiel a la realidad de los exorcismos y las posesiones. En 1990, fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Fue reconocida oficialmente por el Vaticano en 2014. Sus críticos han considerado que el énfasis constante de Amorth en la existencia del diablo y su influencia en el mundo moderno puede haber funcionado para reforzar la creencia en la necesidad de la Iglesia Católica como un bastión protector. Si el diablo y las posesiones son amenazas reales, entonces el papel de la Iglesia como defensora espiritual se vuelve crucial, y aquellos que se sienten vulnerables podrían recurrir a ella en busca de ayuda. Mientras que las religiones ven en el exorcismo una herramienta espiritual poderosa para combatir el mal, la ciencia médica moderna proporciona explicaciones que apuntan a trastornos psiquiátricos complejos que, mal comprendidos o no tratados adecuadamente, pueden empeorar en contextos de creencias sobrenaturales. En última instancia, los profesionales de la salud mental abogan por un enfoque compasivo y basado en la evidencia, asegurando que las personas que experimentan síntomas relacionados con la posesión reciban el tratamiento adecuado, tanto espiritual como médico, para evitar tragedias como la de Anneliese Michel. Más allá de la existencia o no de fenómenos paranormales, fue el impacto cultural de la película El Exorcista el que cimentó en la sociedad la idea de que las posesiones demoníacas son una amenaza real, llevando a que, hasta hoy, el concepto de exorcismo siga vivo en el imaginario popular. Es posible que, sin el exorcista, estos hubieran quedado relegados a un rincón oscuro de la historia religiosa. Esto fue Los Pernoctantes. Si te gustó el video, no dudes en regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y síguenos en nuestras otras redes sociales para más contenido similar. Hasta la próxima.